Los buenos temperamentos surgen en el siglo XVII como respuesta a demandas muy específicas para la práctica musical. Mejorar las quintas de los temperamentos mesotónicos, utilizar solamente 12 sonidos por octava con sostenidos y bemoles enarmónicos y tener mayor libertad para modular. Recuperando el criterio de la afinación pitagórica de tener mejores quintas, el método de cálculo de los buenos temperamentos es sencillo y fácil de aplicar. Si 12 quintas superan a 7 octavas en un coma pitagórico, se reparte entonces el coma entre algunas quintas diatónicas. Este fue el procedimiento empleado, entre otros, por dos de los principales creadores de estos temperamentos, Andreas Werkmeister y Francesco Vallotti. Recordemos que mientras los temperamentos mesotónicos reducían las quintas en fracciones de coma sintónico, en los buenos temperamentos se reducen en fracciones de coma pitagórico. El Werkmeister 3, uno de los sistemas ideados por Andreas Werkmeister, tiene reducidas algunas quintas en un cuarto de coma pitagórico, dejando justas al resto de las quintas, mientras que Vallotti reduce las quintas diatónicas en un sexto de coma pitagórico, dejando justas también al resto de las quintas. Estos temperamentos son cíclicos, sin quinta del lobo e irregulares, ya que las quintas tienen diferentes tamaños, lo que da lugar a tonalidades con características distintas, tonalidades con colores diferentes. En el subtítulo de su obra Orgelprobe de 1681, Andreas Werkmeister escribió: Instrucciones sobre cómo temperar y afinar correctamente un clave con la ayuda del monocordio. De la combinación de estas dos palabras surgió Wohltemperiert, y de ahí pasó al inglés y luego al castellano. Años después, Johann Sebastian Bach escribiría su obra El clave bien temperado o El clave con buen temperamento, obra que abarca todas las tonalidades mayores y menores. Esta obra no fue escrita para el temperamento igual, como tanto se ha difundido, sino que fue compuesta en base a uno de los buenos temperamentos, aunque, por supuesto, es igualmente posible interpretar sus preludios y fugas con el temperamento igual. El temperamento igual era una práctica común en los instrumentos de cuerda contrastes al menos desde el siglo XVI. Francisco de Salinas describe el temperamento igual en su obra De Musica Libri Septem, publicado en Salamanca en 1577, obra en la que se discuten y analizan distintos temperamentos musicales, entre ellos el temperamento igual, que Salinas acepta solo para los instrumentos de cuerda contrastes, pero rechaza para los de teclado. Goldaras Gainza, en su libro Afinaciones y temperamentos históricos, puntualiza que hasta hace bien poco tiempo Ramos de Pareja era considerado en España algo así como el padre del temperamento igual. Esto es rigurosamente falso. Y añade que Francisco de Salinas, en 1577, es el primer autor en ofrecer de forma totalmente explícita la división de la octava en 12 partes igualmente proporcionales, de forma rigurosa y exacta. En el mismo sentido, Josefo Zarlino publica en el libro cuarto de su obra Supplimenti Musicali, en 1588, un dibujo en el que se explicita la disposición que deben tener los trastes en el laúd para la división en 12 partes iguales de la octava, y en la misma época Vincenzo Galilei, defensor del temperamento igual, utilizaba la fracción 18/17 para calcular el valor aproximado del semitono temperado con el fin de colocar los trastes en el laúd. Medio siglo después, en 1636, Marin Mersenne llegó a la siguiente fórmula que, si bien daba un valor mucho más próximo, no era aún el número exacto. La fórmula precisa para expresar matemáticamente al temperamento igual es raíz doceava de 2, número con el cual es posible calcular exactamente el valor de cada semitono en la escala temperada. Se puede ver que el mismo criterio utilizado en los buenos temperamentos, de repartir en el círculo de quintas el coma pitagórico, es también la base del temperamento igual, en el que todas las quintas se reducen en un doceavo de coma. La libertad de modular a cualquier tonalidad con los 12 sonidos de la escala habitual es una de las razones más significativas que explican el porqué del temperamento igual. La música académica del siglo XIX fue compuesta con temperamento igual, de la misma manera que gran parte de la música del siglo XX, como por ejemplo el dodecafonismo, que hubiera sido impensable sin este temperamento. Pero no solo la música académica.
El uso de todas las tonalidades con solo 12 sonidos es la base del jazz y de gran parte de la música popular americana y europea. En este sentido, es evidente que las guitarras y los acordeones, que son instrumentos en los que se pueden abordar con total libertad todas las tonalidades, han sido los principales vehículos de transmisión del temperamento igual en la música popular. Lo mismo ocurre en la música popular moderna, en la que predominan los teclados, las guitarras y los bajos eléctricos. En los instrumentos de cuerda de afinación fija, al tener trastes que determinan con exactitud el lugar para cada nota, se debe hacer necesariamente un promedio o ajuste que permita modular y tocar en distintas tonalidades. Amaya García Pérez, profesora en la Universidad de Salamanca, explica este tema históricamente y más en detalle en El temperamento igual en los instrumentos de cuerda con trastes. Dice: en los temperamentos mesotónicos no es lo mismo un do sostenido que un re bemol. En general, la música del siglo XVI no necesitaba todas las notas que hoy en día llamaríamos enarmónicas. Si en una pieza se usa el do sostenido, nunca aparecerá un re bemol en esa misma pieza. Por tanto, se puede afinar la tecla correspondiente como do sostenido. Los instrumentos de cuerda con trastes, sin embargo, presentan mayores limitaciones a la hora de ser afinados porque los trastes afectan por igual a todas las cuerdas. De esta forma, si un traste marca un semitono cromático, ese semitono será cromático en todas las cuerdas afectadas por el traste. Por ejemplo, en el cuarto traste de la segunda cuerda de una guitarra tendremos un re sostenido o un mi bemol, de acuerdo al contexto armónico que utilicemos, pero el sonido resultante en uno y otro caso será el mismo. Las notas enarmónicas o de igual sonido son el resultado del uso del temperamento igual en la construcción de una guitarra. Una posibilidad alternativa para utilizar otras afinaciones sería tener guitarras con trastes no fijos o múltiples trastes como los de esta imagen, que recuerda el uso de teclados con más de 12 sonidos por octava. En el temperamento igual no hay ningún intervalo justo a excepción de la octava, y ese es el precio a pagar si queremos hacer música en todas las tonalidades y con solo 12 sonidos. Al optar por un temperamento o afinación, siempre tendremos que elegir si priorizamos la practicidad o la exactitud, la posibilidad de modular o la dificultosa búsqueda de pureza en los intervalos. Sobre el ideal de perfección en las afinaciones veremos algo más en la última parte, que trata acerca de la incierta posibilidad de existencia histórica de un tono patrón de afinación y las especulaciones sobre el La 432.